Trabajo final de Arte Prácticas 2, Alegoría de la Pintura, por la profesora Norca Castro, presentado por la estudiante Sofía Ferre de la sección A. La melancolía de Albert Durero, de 1514. Esta obra mide 24 centímetros por 18.80 centímetros. Está hecha con la técnica de grabado de Buris sobre una plancha de cobre impreso en papel. Su ubicación original es en Alemania, más concretamente en su taller establecido en Nuremberg, conocida como la casa de Albert Durero. Y esta obra pertenece al movimiento artístico del Renacimiento, no solo por la fecha que fue hecha, sino también por tantos detalles que se emplean allí, como religiosos, matemáticos y anatómicos. Por ejemplo, en la figura del querubín, del bebé con alas y de la figura angelical. Pero, ¿qué es el grabado en Buris? Como su propio nombre lo dice, se trata de la técnica de grabar alguna imagen, letra o hasta un dibujo sobre una superficie de metal, madera o hasta cuero. Pero ¿cómo podemos saber cómo es la técnica? Porque se destaca por sus líneas limpias, contraste y capacidad para lograr volúmenes por medio de rayado. Se utiliza la herramienta de Buris que se compone por un mango de madera unido con una punta de metal en forma de V. En la obra se ve que emplea diferentes tipos de trazados, dotando de la obra de una riqueza y dinamismo propio del artista. Durero utilizó líneas finas, o sea, un trazo continuo y limpio para contorno y detalles como el cabello de la figura angelical. Pero también utilizó líneas paralelas y cruzadas para crear sombras y volúmenes, como se ve en la pared que crea la sombra haciendo líneas cruzadas en vertical y horizontal. Y por último, también utilizó empuntuado para crear luces o una textura diferente, como se ve en la roca que está tallada, que se pueden ver puntos para crear ese contraste de luz y también diferenciarse del fondo o los objetos que están a su alrededor. En cuanto a la composición de la obra, la figura angelical ocupa la mitad del espacio, siendo el eje principal de la misma, mientras que los demás elementos están distribuidos en el espacio de manera armoniosa, como se puede ver en el perro, que ocupa más o menos un triángulo de la imagen, o hasta el querubín, y también el fondo, que no ocupa más de 2 espacios. Alegoría de la pintura de 1663 por Johann Werner. Esta pintura mide 120 por 100 centímetros, hecha con óleo sobre tela con la técnica de claro oscuro. ¿Y qué es el óleo? El óleo es una técnica artística que se utiliza pigmentos agglutinados con aceites naturales, como puede ser la linaza, para crear colores vivos y duraderos. Como son de secado lento, los artistas pueden crear varias capas y aparte modificar o agregar nuevos elementos a la misma. Y el claro oscuro es una técnica artística que se popularizó en el barroco por el pintor italiano Caravaggio. Se caracteriza por sus contrastes fuertes entre la luz y sombra, y también por crear volumen, tridimensionalidad y dramatismo de las mismas. Además, esta obra está dotada de muchos detalles interesantes, como puede ser el mapa de los Países Bajos que cuelga en la pared del fondo, el candelabro de un amarillo brillante, casi dorado, y el piso que se asimila a un tablero de ajedrez por esos cuadros negros y blancos. Y también está el uso de los colores como el azul y el amarillo, que son característicos de este pintor. Lo podemos ver empleado en el vestido de Clio, el amarillo de la cortina junto con el azul, creando un patrón bastante detallado. Además del toque rojo de las medias del pintor, porque el rojo es un color muy característico del barroco por el pintor de Caravaggio, que lo empleaba en sus obras. Para todo esto, ¿por qué esta obra pertenece al periodo del barroco? Eso es muy fácil de responder. Por el uso de las luces y sombras marcadas por la técnica de claroscuro, que fue creada en el barroco por el pintor italiano Caravaggio. La ausencia de figuras religiosas en la obra también es un signo de que no pertenece a un periodo anterior, como puede ser el Renacimiento o el bizantino.
aparte de tener colores muy vivos como el azul y el amarillo, y un concepto de volumen y tridimensionalidad que no se tenía antes. El mono pintor de David Turner, de 1660, hecha con óleo sobre tabla. Su ubicación original fue en la colección real española. La técnica fue de claroscuro y mide 24 por 32 centímetros. ¿De dónde vienen las pinturas de los monos? El subgénero artístico que triunfó en el siglo XVII, conocido como Singaré, en francés literalmente significa monería. Este subgénero se popularizó durante el Barroco, especialmente en los Países Bajos. El mono se utilizó como símbolo de depravación humana. Se retrataban a los monos en situaciones cotidianas típicas del Barroco, donde los monos actúan como personas, en situaciones como fumando, bebiendo, jugando cartas y hasta pintando, como es en este caso. Fue hecho como una crítica social de cómo las personas caen en sus instintos más bajos y primarios. A modo de burla se criticaba también los vicios como la gula, la avaricia, la lujuria y la vanidad. Algunas diferencias notables entre las dos obras de Verne y Turner es que la obra del mono pintor tiene sombras y luces más suaves y también colores más sombríos que se diferencian bastante de los colores brillantes y luces y sombras más contrastes que se vea viendo de Verne y hasta Caravaggio. Y aparte también las dos figuras de los monos ocupando los papeles humanos, que es la atracción principal de la obra. El taller del pintor, de Gustave Courbet, de 1855. Su ubicación original, el pabellón del realismo en París, Francia. Esta obra fue hecha con óleo sobre lienzo. En el periodo del realismo, mide 359 centímetros por 598 centímetros. ¿Y qué es el realismo? El realismo fue un movimiento artístico europeo del siglo XIX que muestra la cruda realidad de la vida, rechazando la idealización. Representa la vida cotidiana, la clase obrera y la realidad social de manera objetiva, honesta y sin excesos, como es el barroco y aún más en su esplendor el rococó. En cuanto a la parte técnica, consiste en pinceladas precisas, colores opacos, luces suaves naturales, un estudio de la perspectiva y un dibujo previo de la obra, o sea, un boceto. Como fue característico en este periodo artístico, se muestra una escena cotidiana del taller de un pintor. Esta obra está llena de simbolismo, dotándole de la misma una riqueza y profundidad, haciendo que la tengas que ver en varias ocasiones para lograr ver todos los simbolismos que hay en la misma. Uno de los simbolismos que podemos destacar es la modelo desnuda que representa la academia, ya que los pintores necesitaban de un modelo para crear sus obras. También está el niño, que simboliza la inocencia. El grupo de la izquierda siendo de personas de la clase obrera que forman parte de la realidad, así que merecen ser retratados en una pintura, ya que antes solo la alta sociedad o personas opulentas era la que podían aparecer en un cuadro, mientras que el grupo de la derecha son las personas con una economía elevada. Se pueden identificar por sus ropas más elaboradas y elegantes, y así haciendo que ambos grupos sociales estén en una misma obra. Y la figura de pintor es bastante importante porque ellos son los que relatan la historia y la vida cotidiana de esa época. Es impresionante cómo el arte cambia según las necesidades de la sociedad, aparte de ser un registro histórico de la vida cotidiana de las personas de esa época y de cómo veían el mundo. Por ejemplo, tenemos el movimiento artístico del Renacimiento, un periodo artístico del humanismo, donde los humanos fue el centro del universo. El estudio de las matemáticas y la anatomía fueron esenciales para crear obras más realistas y armoniosas, usando como base lo religioso y lo mitológico. Mientras tanto, en el barroco está lleno de drama, luces y sombras marcadas y de exuberancia. Con la técnica de claroscuro rompían con la armonía establecida en el Renacimiento por la técnica de fumato, que básicamente eran sombras y mezclas bastante suaves, mientras que el claroscuro, que fue introducido por el Caravaggio,
Se caracteriza por luces y sombras más fuertes, creando un contraste entre ellas y un dramatismo, para luego llegar el realismo que también rompe completamente con el barroco, con el drama y la exageración, sobre todo del rococó, retratando la realidad honesta y cruda, sobre todo de la clase obrera, colores más opacos y luces más tenues. Es curioso cómo en el arte se requiere despegar del periodo artístico anterior, haciendo lo contrario que lo caracterizaba en su momento, así creando una identidad nueva para moldearse a las necesidades de la nueva época.